El senador Name. Gracias, señor presidente. Permítame hacerle una pequeña claridad sobre un tema que usted tocó en su intervención en la primera, y es que la proposición sobre un debate del informe de la misión cafetera es iniciativa de este senador, acompañado por el senador Macías, la senadora Paloma Valencia y el senador Robledo. Me había dicho, se lo hago, señor presidente, porque quedó la duda de que quien había citado el debate había pedido postergación de él y pudo ser, pero en todo caso no fui yo. Empiezo por darle un saludo solidario de toda la Comisión Quinta a los antioqueños, a los salgareños, por el desastre ocasionado por la quebrada La Liboriana, que es de conocimiento de todos los colombianos y que ha ocasionado esa gran tragedia. Solo esperar que los anuncios del gobierno ayer en el mismo sitio donde se prometieron casas, subsidios y todo tipo de ayudas a los afectados no siga por el mismo camino de los afectados de Gramalote. Y obviamente con mis paisanos, con las familias de los mineros de Río Sucio, que al principio de esta comisión usted muy gentilmente, señor presidente, me dejó leer una constancia en ese sentido y reiterarle, señor ministro, la tragedia de los pequeños mineros colombianos. En el departamento nuestro de Caldas no es un tema solo de Río Sucio, se da en Marmato, que además tiene una legislación especial pero está completamente paralizado, no pueden trabajar los mineros de Marmato, unas minas que tienen más de 400 años y esa tradición minera, digamos que está completamente obstaculizada hoy. Se da en Supía, se da en Anserma, en todo ese occidente caldense tenemos enormes dificultades, y lo que pasó en Río Sucio, donde ya hay más de 30 desaparecidos o afectados con lo que ocurrió allí al lado del río Cauca, que se lo voy a enumerar rápidamente, ministro, es que es bien triste. ¿Cómo le parece a usted que hacen al lado del río, hacen las excavaciones y empiezan a perforar túneles para poder sacar oro? Y lo que ocurre allí es que ellos utilizan bombas para sacar el agua que se filtra del río, pero también los gases. Y aquí está la gran discusión, y vale la pena que se le ponga mucho cuidado a la denuncia de los mineros. Les cortaron la luz según ellos porque no habían vuelto a pagar. La central hidroeléctrica de Caldas dice que eso no es cierto, que fue un corto. Como sea, 30 vidas humanas perdidas allí. Pero lo más grave de todo, señor ministro, es que esa es la forma en que se hace la minería artesanal de tradición en este país, y no hemos legislado claramente sobre ese tema. Hay un asunto bien importante, y desde aquí, a nombre de la Comisión Quinta, un saludo a las familias de los mineros de Río Sucio que han desaparecido desafortunadamente por esta tragedia. Yo no me voy a extender, aquí lo han dicho todos, las cifras son muy claras, pero hay un tema que no han tocado, y es la percepción, creo yo, que de millones de colombianos. Esta crisis petrolera, señor presidente, señores ministros, pues es una crisis mundial, pero que no fue prevista por este gobierno. Este es un gobierno que lleva 5 años, esto no los cogió en curva. Esto se sabía que podía perfectamente ocurrir. Se fue a la mitad del precio del petróleo, un país dependiente del petróleo, pues, y digamos que no se dedicaron en estos 5 años, casi 5 años de gobierno de Santos, a hacer lo que tenían que hacer, y era fortalecer el agro, porque este es un país agrícola. Yo no sé cuándo Juan Manuel Santos va a entender eso, porque el único agro que le interesa es el de la cocaína de la FARC, no el sector agropecuario de la producción, ese no le interesa para nada. ¿Cuándo van a entender que es la agricultura la que va a sacar a este país de la pobreza y cómo vamos a lograr la verdadera paz? Y la industria, cero, no hicieron nada, no hay crecimiento. Pero más grave aún, senador Robledo, es que cuando uno ve el plan de desarrollo, cero agro, ni un artículo del agro, y las proposiciones que hicimos desechadas por la puerta de atrás por el señor ministro de Hacienda, en una forma a la que ya nos tienen acostumbrados, donde lo que piensa este Congreso los tiene absolutamente sin cuidado. Y ahí la frase que yo he venido diciendo cada vez que intervengo:
Es tan dictatorial la forma en que gobierna Santos que uno a veces no entiende ni para qué funciona el Congreso de la República. Pero hicimos cualquier cantidad de proposiciones frente al tema agrícola y no, la respuesta sencilla es que como las atribuciones del el mismo plan de desarrollo le da las atribuciones de la política agropecuaria al Ministerio de Agricultura, pues lo que ustedes opinen nos tiene sin cuidado. Pero más grave todavía, señor presidente, es lo que ocurrió aquí la semana pasada con el ministro de Agricultura, que evidentemente reconoce que eso es así, pero que no hay política agraria, que hay que diseñarla y que nos invita a todos a que la diseñemos. Y cuando hace unas propuestas del tema cafetero, de esta enorme crisis cafetera, la respuesta es plata no hay, pero sí hay 5 billones de pesos para ejecutar de manera directa, y digamos que uno lo que ve es una repartija. Sigan regalando viviendas, sigan regalando, digamos que se le llenaba la boca al señor ministro de Agricultura diciendo que había mandado 30.000 millones de pesos en fertilizantes para Huila. Esa es la respuesta del señor ministro de Agricultura a la crisis cafetera. Eso no hay derecho, hombre. Si quiere esos programas, acompáñelos. Me había hecho más gracia con esa plata regalando estudios de suelos para los pequeños cafeteros colombianos. Lo habrían podido hacer seguramente en muchísimos departamentos, cosas que ninguna política va acompañada de lo que deben estructurar. Entonces se olvidaron de la agricultura, se olvidaron de la industria, tenemos esta enorme crisis y entonces, no contentos con la reforma tributaria del año pasado, ya anuncian una nueva, porque el año pasado eran 12,5 billones de pesos que tenían de desfase en el presupuesto y no estaba prevista la crisis petrolera, entonces tienen que hacer una nueva. ¿Van a aguantar los industriales de este país esa avalancha impositiva cuando ya somos uno de los países que más impuestos le cobra a la producción, a las empresas? Va a ser muy difícil. Entonces a uno le preocupa muchísimo. El ministro de Trabajo se fue y las cifras sobre la pérdida de empleos en el sector petrolero son alarmantes, pero también una que no he oído aquí: ¿qué vamos a hacer con esos cientos de miles de empresarios pequeños, empresarios medianos, transportadores que viven de transportar petróleo y que hoy ya no lo van a poder hacer, o que ya no lo están haciendo, porque evidentemente se nos cayó todo este ejercicio, porque pues también lo habían podido compensar con mayor producción y no lo han hecho? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con un país que se dedicó única y exclusivamente a pensar en que podía vivir de la minería y del petróleo y del carbón, y todo esto se cayó? La pregunta es, y aquí para cerrar, señor presidente, yo no me voy a alargar mucho en mi intervención porque aquí todo está dicho, es que aquí lo que pasó, la tragedia de esta nación, es que a Juan Manuel Santos se le ocurrió que lo único importante era firmar un papel con los narcoterroristas de la FARC, privilegiar a 100 o 120 mafiosos multimillonarios que hoy se pavonean entre La Habana, Caracas y las montañas colombianas como grandes estadistas, y 7 o 8 mil campesinos reclutados a la fuerza. Esa gente por encima de 47 millones de colombianos. Esa es la tragedia. Por eso estamos como estamos con este tema petrolero, porque esa estrategia montada por Juan Manuel Santos, que no es más que una estrategia política para lograr 2 cosas: una, reelegirse, y lo logró, y 2, acabar con el uribismo. Eso sí no ha podido, porque las ideas del presidente Uribe todos los días están más vigentes, y lo dicen las encuestas, y eso les debería preocupar a ustedes, los amigos del gobierno, ministros, congresistas que apoyan este gobierno. Menos del 30% de los colombianos apoyan hoy la gestión de Juan Manuel Santos. Eso no es gratis, eso no es gratis. Los colombianos entienden lo que está pasando con este país, y es el privilegio de un puñado de mafiosos. Es que los señores de la FARC no son nada distinto a estar usted hoy sentado con 100 Pablos Escobar. Es lo mismo, pero se les olvidó la historia. Se les olvidó que aquí en los 80 el narcotráfico acabó con esta nación. Eso se les olvidó. Ahorita los privilegios son para ellos. Entonces no los bombardeamos más. Entonces la política es única y exclusivamente meterle a los colombianos y jugar con la palabra paz, un bien de todos los seres humanos.
Todos queremos vivir en paz. Y cogieron esa palabrita y enredaron a todo el mundo. Es que si votan por Juan Manuel Santos y lo reeligen, está firmada la paz con los narcoterroristas de la FARC y se le acabaron los problemas a los colombianos. Es eso. Se levanta y se acuesta el señor Juan Manuel Santos pensando en eso nomás y descuidó el país. Esa es la triste realidad de esta nación. Entonces, acabemos los bombardeos, acabemos las fumigaciones con glifosato. Decía el Procurador General de la Nación, vamos a estar nadando en cocaína a la vuelta de, póngale, pues hoy hay mucha, se han aumentado en 40% los cultivos, pero con esto del glifosato, con esto de no estarlos persiguiendo, de no hacer bombardeos, de privilegiarlos, de darles todas las ventajas a los narcoterroristas de la FARC, este país está sufriendo otra vez las mismas consecuencias que sufrió en los años 80 cuando nos doblegamos a los carteles de narcotráfico de Medellín y del norte del Valle. Peor, porque estos son peores, son mucho más ricos. Cierro con esto, señor presidente. Son el cartel de narcotráfico más grande que hay en el mundo y el tercer grupo terrorista más rico del mundo. Es con eso con lo que nos estamos enfrentando. Y este gobierno privilegió esa conversación, esos diálogos, como estrategia política. No hay sustento real para esto, por eso el fracaso. ¿Por qué no hay sustento? Sencillo. Yo recorro este país como lo recorren muchos de mis compañeros, y cuando vamos a los municipios, en mi caso los de Caldas, yo les pregunto, ¿ustedes están en guerra? ¿Aquí hay una guerra? Senador, ¿usted qué está preguntando? Pues eso, que si están en guerra. No, senador, no estamos en guerra. Bueno, pero tiene que haber un sector de la población que apoya a unos señores que son los privilegiados hoy aquí, que son los narcoterroristas de la FARC. No, senador, tampoco. Odiamos a las FARC, nos han causado mucho dolor. Bueno, y entonces, ¿cuál es el cuento de esto? ¿Cómo así? ¿Dónde está? Digamos que ese es el fracaso, porque no hay base que sustente ese diálogo. ¿Por qué? Porque los colombianos no apoyan a las FARC, no hay ningún sector de la población que esté interpretado allí. Esa es la crisis del sector petrolero, que este gobierno se levanta y se acuesta pensando en el famoso proceso de La Habana. Resultados, ninguno. Privilegios y privilegios y más privilegios. Eso sí, persecución inclemente al uribismo. Cero, ni un día de cárcel para los peores narcoterroristas de la historia de esta nación. Pero a Sabas Pretel, a Luis Alfonso Hoyos, a todos los amigos uribistas, cárcel y ojalá harta. Eso es lo que le pasa a este país. Privilegiar a los peores delincuentes que ha producido esta nación. 100 o 120 mafiosos que tienen a 7.000 campesinos en las selvas colombianas reclutados a la fuerza. Eso es lo que hay detrás de esta crisis que enfrentamos hoy con el tema petrolero. Gracias, señor presidente.